mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Más. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, buenas noches. Les saludamos de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. Los amamos en el Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos y también a nuestras visitas, para que sean parte de la gran Iglesia del Señor. Vamos a pedir la guía del Espíritu de Dios para que nos entregues su palabra en esta tarde. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, y de acuerdo a la promesa de usted, Señor, le pedimos la dirección de su Santo Espíritu, que mora en nosotros, Señor, por la gracia de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo,
esperamos enseñar tu palabra fidedignamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar un tema muy importante dentro de las Escrituras. Bueno, todas las Escrituras son importantes, pero es que hay unos temas muy relevantes que da gozo compartirlos. Y este es el capítulo 2 de Hebreos, que comienza con una salvación tan grande. ¿Por qué tan grande? Porque es maravillosa. Es de una gracia que muchas veces nos deja anodadados verdaderamente. Y este libro de Hebreos, que comenzó con el estudio de la semana pasada por el pastor, hoy día vamos a continuar en el capítulo 2. En el primer capítulo estuvimos estudiando al Hijo de Dios y el Cristo y el Creador. Qué interesante, el capítulo 1 muestra cómo el Señor, dirigiendo esta carta a todos los cristianos judíos o hebreos, ¿no es cierto?, aclarándole las dudas de quién es Cristo, porque Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Creador. Es el enviado, obviamente, como dice la palabra de Cristo. Pero hoy día vamos a ver que esta obra maravillosa de Jesucristo, que es la salvación, que a nosotros, tanto hebreos como no hebreos, nos bendice grandemente. Vamos a leer primeramente los primeros 4 versículos del capítulo 2. Por tanto, dice la palabra, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, aquí el escritor de esta carta, bueno, está el Espíritu de Dios, obviamente, ¿no es cierto?, pero dice, atender con mayor diligencia, con mayor cuidado, con mayor énfasis a esta salvación. No sea que nos deslicemos, o sea, no perdamos el rumbo, no nos desviemos de lo que nos está mostrando aquí, ¿no es cierto?, esta escritura. No tengamos, como decimos los chilenos, ojo, cuidado. Presentemos, ¿no es cierto?, con mucho temor ante Dios de no deslizarnos, no desviarnos de este rumbo tan maravilloso. Porque dice que en el versículo 2, ¿no es cierto?, si la palabra por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿qué pensáis que va a suceder a los que descuidan esta grande salvación? ¿Qué creen ustedes que le puede suceder? La muerte eterna. Es la separación eterna para con Dios. Miren, y la cual fue predicada primeramente ¿por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ir a Juan, a un versículo tan conocido, ¿no es cierto? A veces que nosotros los cristianos y muchos de los no cristianos también lo saben, el Juan 3:16. Yo cuando era niño me acuerdo que vi el Mundial del 70 y en todos los arcos de fútbol del Mundial estaba Juan 3:16. Pero Juan 3:16
tremendamente importante, pero también con el versículo 17. Y más aún, porque estos versículos fueron dichos de los labios del Señor Jesucristo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Maravilloso. Confirma lo que dice: habiendo sido anunciado primeramente por el Señor. El Señor no estaba anunciando su evangelio, su plan de salvación. No solamente ahí, en toda la Biblia está anunciado, pero ahí específicamente por los labios del propio Señor Jesucristo. Y esto fue anunciado por el Señor, como dice primeramente, y luego también confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles y algunos otros que estuvieron escuchando al Señor directamente. Testificando, Dios dice, juntamente con ellos. Y aquí vienen las señales de los apóstoles durante sus prédicas, ¿no es cierto? Prodigios, milagros, ¿no es cierto? Repartimientos de espíritus que eran como lengua, ¿no es cierto? Que se remecía al lugar donde estaban, que después cuando Pedro, les va a predicar a Cornelio y a todos los que había juntado Cornelio, sus amigos y parientes, ¿no es cierto? Y también sucede un Pentecostés ahí entre los gentiles. Esto es obra del Señor. No olvide, no descuide, ni permita deslizarse de esta salvación tan grande. Porque el autor de esta salvación, como sigue en los versículos que vamos a leer a continuación, del 5 al 18, ¿no es cierto? Fue obra ¿de quién? Del propio Señor Jesucristo, el propio Dios. ¿Sabe usted que la obra de Cristo que vino a la tierra es el mayor precio que se podía pagar por nuestra salvación? Para usted y para mí es gratis, es solamente creer, pero le costó la vida al creador del mundo, y no solamente de la tierra, del universo, de los ángeles, de todo, y el sustentador de todo. A él le costó la vida para que usted y yo podamos estar una eternidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, con el Dios nuestro. Hoy día, usted en el cielo, hay un hombre que intercede por nosotros, Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Vamos a leer estos versículos que son también muy relevantes, del 5 hasta el 18. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, la salvación eterna, ¿no es cierto?, la vida eterna. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Salmo 8, versículos 4 y 6, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. En Apocalipsis dice que era el único digno que podía abrir los sellos, ¿no es cierto? El único digno. ¿Quién era? Jesucristo, el Señor. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
por usted, por mí, por todos. Porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1, 2. Y ahí usted va a aclarar más. Y por quien todas las cosas subsisten, Él las preserva, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Salmo 22, 22 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y crea la iglesia, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Él nos puede llamar a nosotros hermanos, pero nosotros no podemos llamarlo hermano mayor. Él es Dios, sigue siendo nuestro Señor, nuestro bendito Salvador. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Isaías 8:17 y 8:18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Mire qué fabuloso lo que hace el Señor, una obra tremenda. Esto es al diablo. Le quitó la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad hoy día? Jesucristo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Se acuerda de la promesa ahí en Génesis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso se hizo hombre, se hizo bebé, se hizo un huevito dentro de María. Tuvo que estar ahí en el vientre de María 9 meses. Y después fue un bebé que dependía de José y de María. José tuvo que arrancar con el niño y con María a Egipto para protegerlo de quienes querían matarlo. Y después regresó cuando ya el que lo quería matar no estaba, ¿no es cierto? Habían fallecido. Entonces, hermano, él dependía hasta que fue creciendo en sabiduría y también en tamaño. Fue un adolescente, fue un muchacho, ¿no es cierto? Fue un hombre para morir después finalmente en esa cruz que nosotros somos bendecidos. Entonces, es semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, o sea, uno que intercede ante Dios por los hombres, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Padre sujetó el mundo venidero a él. Lo sujetó completo. ¿Sabe usted que todo está entregado a Cristo? Dios no es solamente Dios de los creyentes. Dios es Dios de todo. Él lo creó todo. Y todo es para Él y por Él. Veamos Juan. Me encanta Juan. Porque Juan presenta a Cristo, ¿no es cierto?, como el Dios verdadero. Juan lo presenta como el Hijo
de Dios. Miren, los primeros 5 versículos mejor. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? El Señor. Y el verbo era con Dios, y el verbo que dice, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién? Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Es Dios de todo? Por supuesto. Todo le pertenece. Todo lo creó Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sentencia de Satanás. No prevaleció. ¿Quién prevaleció? El Señor. En la debilidad de Dios venció a Satanás. Se hizo hombre, se hizo un bebé, se hizo un muchacho, ¿no es cierto? Creció hasta ser un hombre, y en esa cruz venció a Satanás. A mí me gusta mucho ver de vez en cuando la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, porque tiene unos pasajes tremendos, que me recuerdan que no tenemos que desviarnos, que tenemos que ser diligentes con esta salvación tan grande entregada por Dios. ¿Qué es lo más importante que usted tiene en esta tierra o que puede obtener en esta tierra? ¿Un Rolls Royce en la puerta? ¿Una mansión? ¿Una casa en el Mediterráneo? ¿Un jet privado? No se puede llevar nada cuando se vaya a la tumba. Nada. Como está la parábola del rico insensato, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la parábola del rico insensato? Ahí tienen. Tengo tantas cosas que voy a agrandar los graneros, voy a descansar y ahora ya no voy a trabajar nunca más porque tengo de todo. ¿Qué le dice el Señor? Necio. Hoy vienen por tu alma. Y todo lo que has guardado, ¿de quién será? No se puede llevar nada. Ni siquiera puede comprar su salvación. Por eso que es tan peligroso decir, yo creo que mis bienes me van a dar un buen futuro. ¿Cuál futuro? ¿5 minutos? ¿1 año? ¿50? ¿Y la eternidad? No es comparable. Las cosas, ¿no es cierto?, no han sido sujetadas todavía a Él. Pero lo van a hacer. Porque estamos viviendo en el periodo de gracia. Por eso que, amigos, amigas que ustedes nos escuchan en estos momentos, entreguen sus vidas al Señor. Vuélvanse al Creador, no a las criaturas. Pero Jesús, coronado de gloria y honra por causa del padecimiento en obediencia hasta la muerte para la remisión de nuestros pecados. Una obediencia increíble. ¿Se acuerdan de la oración en Getsemaní? Antes de ser arrestado. Padre, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no se haga según mi voluntad, sino según la tuya. ¿Podemos nosotros también decir lo mismo? ¿O somos, como dicen por ahí, los piden? Dame. ¿Por qué no damos más gloria a Dios, más gracias a Dios? Nos recordamos esta grande salvación todos los días.
nosotros debemos agradecer siempre el ser redimidos por la sangre de Cristo. Porque nos convenía esta salvación. El autor de las cosas, como leímos en Juan, del 1 al 5, el creador y sustentador de todo, nos vino a rescatar. Fíjese que en la ley se hacían estas expiaciones para cubrir solamente el pecado involuntario, por ignorancia o involuntario. Cristo limpia el involuntario y el voluntario si nosotros nos arrepentimos y lo confesamos. Es mucho más grande el perdón obtenido por la sangre del verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo Juan Bautista. Este es el verdadero Cordero, que quita el pecado del mundo. Tenía que ser uno impecable. ¿Y quién? Sino Dios. Por eso le digo que no hay costo, valor más grande que la paga por nuestros pecados, porque es Cristo, el autor, creador y conservador de la tierra y del mundo y del universo, el que pagó por usted y por mí. Él además nos santifica, nos aparta para Él y nos llama hermanos. Salmo 22, 22, ¿no es cierto? Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Qué maravilla, ¿no es cierto? Somos coherederos con Cristo. Y nos hace parte de su iglesia, porque en la segunda parte de ese versículo, Salmo 22, en medio de la congregación te alabaré. Y nosotros nos gusta cantar, ¿no es cierto? En la escuela dominical cantamos, alabamos a Dios, lo glorificamos. Por eso, porque este Dios se lo merece todo. Y en Isaías 8, 17 y 18, nuevamente nos llama escogidos de Dios. Hermanos, somos escogidos de Dios para ser hermanos de Cristo. ¡Qué privilegio! Y usted ni yo no hicimos nada. Solo creer y aceptar, y que también es don de Dios. Porque Él destruyó y le quitó la autoridad al diablo. Sí. El diablo, el enemigo más poderoso que tenemos nosotros, está subyugado a Jesús. Y lo demostró en la tierra. ¿Se acuerda cuando los demonios lo veían a Jesucristo? Nosotros sabemos quién eres, el Santo de Dios. Los demonios tiritaban cuando lo veían. ¿Y cómo lo somos nosotros? No tenemos ahí una salvación. Sí, ya soy salvo. Y como la salvación no se pierde, ya, listo. Hermano, hermana, muy mal pensamiento. Está bien que la salvación no se pierda porque depende de Él y no de nosotros, gracias a Dios. Pero cuidémosla. Seamos reverentes. Seamos conscientes. No nos desviemos y seamos diligentes con lo que nos da el Señor y agradecidos, por supuesto. Entonces, este Dios hecho hombre que vino a entregar su vida por nosotros, ¿no es cierto? Tiene toda la autoridad entregada por el Padre a Él.
Ya no estamos sujetos a la servidumbre de Satanás. Estamos con el yugo del Señor Jesucristo, que el Señor es un yugo mucho más ligero. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil, dice el Señor. Socorrió a la descendencia de Abraham. Todos los que tenemos fe en el Señor Jesucristo somos de la descendencia de Abraham. Y aquí, ¿no es cierto?, el autor de este capítulo, ¿no es cierto?, el escritor, dice que se debía hacer semejante a nosotros. En todo. Se cansó, tuvo hambre, lloró, ¿se acuerdan? Jesús lloró, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. ¿No es cierto? Necesitaba comer, tuvo hambre, 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, después del cual tuvo hambre, y ahí llegó Satanás a tentarlo. 3 veces lo venció. Así que, gracias a este sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en los próximos estudios. Y usted tiene este intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Intercede por nosotros. ¡Qué maravilla! Está intercediendo por nosotros, queridos hermanos, hermanas. Por eso que tenemos este Paracletos, ¿no es cierto?, este abogado, este sumo sacerdote. Porque usted sabe que Satanás nos sigue acusando. Lo hizo con Job, ¿se acuerda? ¿Ha leído Job? Pero, ¿qué dice Cristo? Yo pagué. Yo pagué. Gracias, Señor. Quiero volver a leer el versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, en cada uno en su cuerpo, ¿no es cierto?, nosotros somos tentados, pero él venció. Poderoso es él para socorrernos. Como alguien dijo por ahí, Señor, socorro, ayúdame. Entonces, cuando seamos tentados, estemos en nuestras debilidades, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Como conclusión o resumen, mejor dicho, de esto, el Señor Jesús es el creador de todo. Por Él y para Él es todo. Y además, como les decía, Él lo preserva. Además, todas las cosas se sustentan en Él. Él fue el mayor precio del universo a pagar por nuestros pecados. No existe otro precio más grande. Es Dios pagando por nuestras culpas. Por lo tanto, la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. Por eso que Dios no nos puede condenar, porque nos ama y envió a su Hijo, y su Hijo murió, y su Hijo recibió el castigo de la ira que nos correspondía a nosotros, y Él era el único Cordero posible, perfecto, para poder redimirnos. Mire todo lo que sucede en un acto maravilloso de Cristo. Por eso Dios no nos va a condenar, porque estamos en Cristo. ¿Cuán pequeños somos? Infinitamente pequeños al lado de Él. Pero su amor es tan grande que vino por nosotros. Es
estando sobre el universo, se hizo hombre para redimirnos, para su Padre, y nuestro Dios y nuestro Padre. ¡Cuán grande es Dios! Como dice Pedro, si la humanidad entera representa una gota de una llovizna que cae en la tierra, Dios representa la llovizna que cae sobre toda la tierra durante todo el día y toda la noche. O sea, nosotros, como toda la humanidad, no somos nada. Una gota, si usted se la saca a esa lluvia, ni se va a notar. Sin embargo, ese Dios tan grande nos ama tanto que se hizo hombre para que estemos en la eternidad con Él. ¿Qué nos queda entonces, hermano? Ser agradecido, ser cuidadoso, ser diligente, observando dónde estamos andando, cómo estamos andando, entregándonos. Y como somos débiles, pedirle socorro a Él. Como leímos en el versículo 18, socorro que viene de Él, porque Él nos puede ayudar. Usted ni yo no somos capaces, pero sí Él puede. Pero ¿sabe qué? A Él le gusta trabajar en la voluntad de usted, en mi voluntad, que nosotros nos entreguemos a Él, para que Él haga su voluntad en nosotros. Por eso que nos pide permiso. Él lo podría hacer a la fuerza, pero nos pide permiso. ¿Se acuerda de Jonás? No quería ir a predicar a Nínive. Lo fue a buscar. Se metió en un barco. Se lo tragó un pez. Y de ahí tuvo que estar, ¿no es cierto?, él clamando a Dios: Señor, perdóname. Tuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Y tuvo que ir a predicar, ¿no es cierto? Así también el Señor nos busca a nosotros. Entreguemos nuestras vidas a Él. Padre amado, bendito Dios, muchas gracias por tan grande salvación que nos has dado, Señor. Gracias por tu amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el amado de los amados, Señor. Porque por Él y para Él somos, Señor. Gracias, Padre Santo, por vernos y tenernos en Él. Ayúdanos ahora, Señor, en nuestras debilidades. Socórrenos, Señor, para cumplir tus propósitos en nuestras vidas, de acuerdo a tu misericordia y tu voluntad. En el nombre de Cristo. Que el Señor les bendiga.